Permanentemente. Bueno, Bueno, vamos a retomar el tema, doctor, que habíamos comenzado a sí, abordar hace 15 días. y a mí ¿no? me parece importante tratar Ujú. esta problemática del alcoholismo juvenil, ¿no? Ujú. Habíamos hablado hace 15 días del Sí, alcoholismo en general, en general. pero decíamos que el alcoholismo en los jóvenes tiene su particularidad, ¿no? Por eso que lo íbamos a abordar en el día de hoy, ¿no? Bueno, pero para comenzar de alguna manera, hoy, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Cómo se da ese incremento en los jóvenes? ¿Por qué se bebe tanto, no? ¿Por qué se consume y desde tan jóvenes también, ¿no? Desde muy chicos, ya niños prácticamente, ¿no? En algunos casos. Sí, ya hay Mira, hay un incremento indudablemente de las consultas por alcoholismo en los chicos, ¿no? Y ya entre 9 y 11 años a veces hay ya ingesta de bebidas alcohólicas. Yo te diría que el 55% de los jóvenes de 16 a 26 años ya consume alcohol de una manera habitual. Y, ¿no es cierto? Y de 10 menores que consumen, hay 5 que abusan del alcohol. Acordate que abuso era cuando se consumía más de 1 litro de vino o 2 botellas de cerveza. Claro. ¿No es cierto? Es decir que eso todo en una misma noche. Después vamos a ver que el bebedor, los atracones del fin de semana, ¿no? Y bueno, en mucho impera ese criterio de que para obtener diversión, si se está completamente borracho, mejor, ¿no es cierto? Claro. Ahora, hay que, después lo vamos a resaltar, pero los chicos que beben cuando tienen menos de 14 años, eso favorece la dependencia de esta persona para el día de mañana con respecto al alcohol, como adicción y como enfermedad. Ahora, vos me decís por qué se bebe. Y bueno, lo habíamos dicho un poquito anteriormente, pero vamos a decirlo a grandes rasgos, ¿no es cierto? Lo que se ha comprobado es que, por ejemplo, por soledad, un 9%, ¿no es cierto? A veces la presión grupal es muy importante. Eso es muy importante. En mi experiencia del tratamiento de esta enfermedad, vemos que a lo mejor un joven o una persona aún mayor ha estado se ha abstenido de tomar alcohol durante 5 o 6 meses y viene, doctor, ¿puedo ir este fin de semana? Y ya la presión grupal de los jóvenes o mayores, o en un bar o donde sea, en un boliche, pero si ahora hace 6 meses que no toma, ¿qué te va a hacer una copita? Claro. Y eso, como es una adicción, eso despierta nuevamente el deseo de tomar en exceso nuevamente. Por eso es una enfermedad no curable, sino controlable. Bien. Esa es la presión grupal. Después, por nuevas experiencias, bastante importante, un 11%, por conflictos familiares, a veces un 21%, por inhibición. A veces no es tanta la frecuencia por inhibición. Usted sabe que a veces se va a los bailes, entonces para salir a bailar, porque el alcohol en pequeñas dosis desinhibe al principio. Después no, lógicamente. Claro. Entonces, pero no es tanta la frecuencia. Los estudiosos de este problema dicen de un 1%. Para estimularse, bueno, ahí estaría un poco relacionado con la inhibición, ¿no? Un 11% ya aumentaría, ¿no es cierto? No sabe, si uno le pregunta a una persona, en mi experiencia he visto si es cierto, un 20%, ¿por qué empezó usted esta carrera? No sabe. Claro. Algunos te dicen algunos de estos factores anteriores, otros factores, por ejemplo, pues desconocido, un 10%. Es decir, que yo creo que habría que agregar acá que, desde luego, el abuso del alcohol, ¿no es cierto?, está asociado a una falta de proyectos colectivos e individuales, en un contexto de crisis económica, de falta de valores, ¿no es cierto?, y de fragmentación social. A veces el alcohol es como un camino que se empieza a transitar creyendo erróneamente que esa es la solución, ¿no? Doctor, muchas veces cuando se habla de delincuencia se habla de consumos de drogas duras, ¿no? De estupefacientes y demás. Sí. Ahora, ¿qué relación hay entre el alcohol y el delito? Bueno,
muy buena su pregunta. La relación entre alcohol y delito se ha comprobado que el 30% de los detenidos por delito a la propiedad o contra tercero habían tomado alcohol previamente. Antes de cometer el hecho. Sí, antes de cometer. El 30, no todo. Sí. De 10, 3. Ahora, el 60% de los internos en las cárceles bonaerenses, ¿no es cierto?, consumían alcohol regularmente antes de ingresar a ella. Fíjese, el 70%. Y le digo más, el 80% de las peleas callejeras siempre existe el alcohol en los involucrados, en el 80%. Hay una ley en la Argentina que es la 13.178 que regula la venta de alcohol en la provincia de Buenos Aires, pero eso no es suficiente. Después vamos a hablar un poco más. Con solo esa ley, que aparte no se cumple, no alcanza. Hay que implementar campañas de prevención, de esclarecimiento, dirigido a la familia. Hemos hablado en la edición anterior que hay padres que facilitan la ingesta de alcohol, ¿no es cierto?, previa a los boliches. Eso es una aberración, una falta de conocimiento total, ¿no es cierto? Antes se salía para tomar, ¿vio? Sí, ahora se toma para salir, ¿no? Y las consecuencias se ven en la violencia, de lo que usted me preguntaba, en los accidentes de tránsito. A veces nosotros somos reactivos, siempre vamos detrás de la muerte, hasta que no vayamos detrás de la prevención, vamos a seguir velando chicos muchas veces. Después vemos que otra característica tiene este alcoholismo juvenil, ¿no? Bien, doctor, allí al pasar usted mencionaba los accidentes de tránsito, ¿no? Bueno, otro rol que juega el alcohol realmente... Es la primera causa de accidente y de muerte en la ruta. Sí. En los adultos mayores, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos dicho y es a nivel mundial. Pero ¿no es cierto?, en los jóvenes, la primera causa de muerte son los accidentes de tránsito. Usted sabe que el límite que se ha establecido es de 0,5 gramos, 0,50 gramos por litro de sangre. Por ejemplo, le doy una estadística. De 3.000 muertos, creo que fue en el año 2002, 2003, la primera causa de muerte entre los 16 y 25 años fueron los jóvenes. Entre 16 y 25 años, la primera causa de muerte fue en los jóvenes, es decir, no fue la afección cardiovascular, ¿no es cierto? Otra cosita que pasa con los controles de alcoholemia tienen que ser sorpresivos, generalizados. Si usted avisa, no va. Y eso influye también en la conducta de la persona y en la ingesta de alcohol. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? A su vez, digamos, todo eso tendría que ir asociado también de un cambio en la legislación, ¿no? Sí. Hoy vemos que no se pena como se debería penar aquel que mata, por ejemplo, conduciendo alcoholizado. La justicia cree que el que se sube a un vehículo, maneja, está borracho y choca, no tuvo la intención de matar, entonces no le vamos a dar una condena importante, entonces va a quedar en libertad cumpliendo la condena, ¿no? Esas son cosas que hoy en día no pueden ser, realmente, ¿no? Pero bueno, volviendo justamente a los efectos, ¿no?, del alcohol en las personas al volante, ¿no? Que pierde completamente noción de lo que está haciendo, ¿no? Mira, cuando tiene 0,15 gramos de alcohol en la sangre, ya hay lentitud de los reflejos y hay, digamos así, una falsa apreciación de la distancia, con 0,15 gramos. A los 0,20 gramos ya hay una subestimación de la velocidad. Claro. Se subestima la velocidad. Los síntomas todavía son escasos. Con 0,25 ya se incrementa el tiempo de reacción y la disminución de la percepción del riesgo. Cuando ya llegás a 0,50, que es el límite permitido, yo creo que al volante no habría que permitir ni 0, 1, nada. Hoy por hoy para choferes profesionales es 0. Cero. Ahí está, pero habría que generalizarlo. Digamos, en Capital Federal ya hay un proyecto que busca que sea 0 para todos. Cero para todos. Bueno,
Ahora, ¿qué pasa con los 0,50? La reacción y la percepción ya disminuyen, ¿eh? Es el límite permitido. Cuando llegás a 0,80, ni qué hablar, ya hay un comportamiento perturbado, hay fatiga. Cuando llegás a 1,20 gramos ya hay pérdida de la visión, porque la ingesta de alcohol altera la metabolización de la vitamina D, que es importante en todo esto. Imagínate que el que tomó esa vez también puede estar tomando crónicamente y hay una perturbación, por lo tanto, de la vitamina D y de la vista. Es más complejo todo, pero es uno de los factores. Y cuando ya una persona ya tiene unos 50, bueno, ya ni qué hablar, ¿no? En un estado de embriaguez notoria. Acuérdese que con todo esto uno ve por televisión concejales, intendentes, alcoholizados. Yo no me cabe en la cabeza pensar por qué se hace eso, ¿no? Y bueno, con unos 50, ya después la persona es detenida y se hace el secuestro del automóvil, ¿no? Doctor, pero usted hablaba de los atracones del fin de semana en los jóvenes, ¿no? Que muchas veces dicen, no, yo tomo el fin de semana nada más, no tomo durante la semana. ¿Qué pasa con esos atracones? Bueno, acuérdense que, como dijimos, cuando se toma a los 14 años o menos, ya hay una propensión a depender del alcohol. Acuérdese que la adicción tenía tolerancia, dependencia, el tomar compulsivo y el síndrome de abstinencia. Eran las 4 características de una adicción a determinada droga, y el etanol es una droga. Para hacerlo sintético esto, ¿no es cierto? Nosotros hemos hablado con usted cuando hemos hablado de demencia. ¿Se acuerda cuando hablamos que los recuerdos, en primer lugar, iban a una zona del cerebro que se llama hipocampo? Estaba ahí alterada la memoria reciente. Bueno, hay 2 zonas del cerebro importantes. El hipocampo, que está relacionado con la memoria y el aprendizaje, y la corteza frontal, que es lo último que adquirió el ser humano, ¿no es cierto?, en su larga evolución, es que está relacionado con la toma de decisiones y con los impulsos. Precisamente el alcohol atrofia estos 2 sectores. Entonces los impulsos no son medidos, no tiene ese control de los impulsos, y se ha hecho estudio de necropsia que de jóvenes, no en la Argentina, sino en otros lugares, donde se le hace una necropsia, un análisis del hipocampo en los jóvenes que habían bebido excesivamente, que tienen estos atracones y que desgraciadamente murieron por estos accidentes de tránsito, y el hipocampo está atrofiado ya, tiene más de un 10% de atrofia. Y además el alcohol de fin de semana, es mucho para dedicarse, pero sé que usted, como es lógico, no me va a dar una hora para hablar de este tema, para hacerlo más práctico. Además, el exceso de alcohol en los menores bloquea la plasticidad del cerebro. ¿Qué es la plasticidad? Es esa capacidad de cambio con la experiencia que tiene el cerebro, y que con esta droga se atrofia. Hay más para hablar, pero acuérdense, memoria, hipocampo y corteza frontal, importante en el aprendizaje, en la memoria, en los impulsos, en la toma de decisiones. Después hay muchas frases o mitos que no sé si serán verdad o no, que por ejemplo se dice que beber vino en forma moderada hace bien al corazón, ¿no? Eso de tomarse todos los días un vasito de vino. Mire, y si es tinto, mejor, dicen todavía. Claro, ¿no? Por los polifenoles, que si uno... a esa pregunta, si uno piensa ingerir moderadamente alcohol, que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, yo diría que es erróneo. No hace mal, pero tampoco ayuda. Claro. Yo creo que si uno bebe moderadamente, bueno, no hay problema, pero no que usted no va a tener complicaciones porque bebe alcohol. Yo personalmente, recomendarlo para esta problemática me parece totalmente erróneo. Yo creo que no me quiero extender demasiado, porque el vino, los vinos tintos tienen polifenol, aparentemente, que estimulan el colesterol bueno, son antioxidantes. Pero yo diría que el vino, por lo único que se toma,
es por placer. Aparte aporta calorías vacías, que en las personas por ahí mayores o no, aporta energía, pero son de calorías vacías, que a veces eso, cuando no se acompaña de una alimentación adecuada, perjudica enormemente al hígado, y si es prolongado, permanente, puede terminar en una cirrosis, ¿no? Bien, doctor, también en los jóvenes hay excesivo consumo de bebidas alcohólicas, perdón, de bebidas energizantes, ¿no? Sí. Y muchas veces se combina, bebidas energizantes con alcohol. Se hace esa mezcla de tragos, ¿no? Muy buena su pregunta. Mira, lo que yo recuerdo de esta es una mezcla riesgosa. Ajá. ¿Por qué? Porque para los jóvenes, indudablemente, ¿por qué? Porque estas bebidas energizantes, ya vamos a ver, tienen mucha cafeína. Claro. Y la cafeína estimula, produce taquicardia, produce hipertensión, no es lo mismo tomar un cafecito por día o dos que tomar, tiene mucha cafeína estas bebidas energizantes, por lo tanto, como te digo, te llevan a la taquicardia, a la hipertensión, a la arritmia, y pueden, desencadenar en una persona predispuesta un infarto. Difícilmente en los jóvenes. Yo creo que en los jóvenes, ¿sabés qué pasa? El tomar tanto esto hace que los efectos del alcohol, retarda los efectos del alcohol, estas bebidas energizantes. No hay señales de saturación del alcohol, y por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? Al disminuir, ¿no es cierto?, esa sensación de cansancio, la persona sigue tomando. Y eso por ahí lo hace para ir a otro boliche, para seguir bailando, etcétera, y termina después, y debuta con un coma alcohólico. Así que, como toda cosa, una cosa es el uso, y otra cosa es el abuso, ¿no es cierto? Como le decía, entonces el problema no sería tanto el alcohol, sino no sería, el problema sería el alcohol, no la bebida energizante, ¿no es cierto? Pero combinadas con alcohol, como le digo yo, evitan la aparición de signos tempranos de ebriedad, permitiendo, ¿qué hace? Permitiendo la ingesta de mayor alcohólico. Entonces se llega a las cuestiones nefastas del alcohol mucho más tarde. Un coma alcohólico que puede producir un paro respiratorio, cardiorrespiratorio y una muerte, como hemos visto en infinidad de cosas. Esa es la cuestión. Bien, central, doctor, ¿no? como sí. Reflexión final, ¿qué podemos como dejar de alguna manera? Final, hemos dicho ya, a veces esta problemática del alcohol le cabe a las autoridades, al poder político, a las instituciones, a la policía, a todo, ¿no es cierto? Yo creo que las responsabilidades pasan primero por el Estado, que tiene que implementar y llevar a cabo medidas preventivas, medidas coercitivas, ¿no es cierto? Un negocio que vende alcohol y a un menor de edad debe ser sancionado como corresponde. Los boliches, lo mismo. Entonces, las medidas coercitivas. Después, medidas pedagógicas. Claro. El comerciante, por ejemplo, cumplir con las leyes. Los padres, concientizarse en esta problemática, hacerlo responsable de todo eso. Incluso en lugares se han visto que han presentado proyectos en el Consejo Deliberante cuando los jóvenes destruyen o hacen determinadas cosas, que lo paguen los padres. Bueno, eso habrá que discutirlo muy bien, ¿no es cierto? Los jóvenes, fomentarle, hacerle ver que el ocio, los ocios alternativos, el ocio creativo, ese disfrutar del tiempo libre, no pasa por la ingesta de alcohol. A los medios, ¿no es cierto?, repensar lo que dicen, hacer una cosa similar al tabaco, como se ha venido haciendo. Hay mucho para hacer. Indudablemente, implementar la prohibición, la ley seca como Estados Unidos, no da resultado. Yo creo que todo esto, ¿no es cierto? Bien. Coercitivas, pedagógicas y preventivas, me parece que es lo más adecuado para implementar en esta problemática fundamental en el mundo y en nuestro país, ¿no?